Buenos días, compañeros. Mi nombre es Inés Angeli de la Osa. Voy a hablarles sobre la evolución de las capacidades de almacenamiento de datos hasta la actualidad. ¿Qué es una unidad de almacenamiento? Es un dispositivo que se utiliza para guardar información de cualquier tipo. Con el pasar de los años se ha buscado un sistema más pequeño físicamente y con mayor capacidad para almacenar información, pero que a la vez esté disponible para cuando sea necesario. Como primer punto vamos a hablarles sobre las memorias de tambor magnética. Fue ampliamente usada en los años de 1950 a 1960 para muchas máquinas. Un tambor constituía la memoria de trabajo principal, siendo los datos y programas. Los tambores eran de su uso tan común como memoria principal, que con frecuencia se hacían referencia a las máquinas como máquinas de tambor. Posteriormente, los tambores fueron sustituidos como memorias principales por memorias de anillos de ferrita más rápidas y sin partes móviles, y que siguió siendo utilizada hasta que la memoria basada en semiconductores entró en escena. Las cintas magnéticas, 1951. Es un tipo de medio o soporte de almacenamiento de datos que se graba en pistas sobre una banda plástica con un material magnetizado, generalmente óxido de hierro o algún cromato. Tipo de información que se puede almacenar en la cinta magnética es variado, como video, audio, datos. Las cintas magnéticas de almacenamiento de datos han sido usadas para el almacenamiento de datos durante los últimos 60 años. En este tiempo se han hecho varios avances en la composición de la cinta, la envoltura y la densidad de los datos. La principal diferencia entre el almacenamiento en cinta y en disco es que la cinta es un medio de acceso secuencial, mientras que el disco es un medio de acceso aleatorio. Unidad de disco duro. El primer disco duro apareció en 1956, fue el RAMAC 1, presentado con la computadora IBM 350, pesaba 1 tonelada y su capacidad era de 5 MB, más grande que un frigorífico actual. Este disco duro trabajaba todavía con válvulas al vacío y que requerían una consola separada para su manejo. La tecnología inicial aplicada a los discos duros era relativamente simple. Consistía en recubrir con material magnético un disco de metal que era formateado en pistas concéntricas, que luego eran divididas en sectores. El cabezal magnético codificaba información al magnetizar diminutas secciones de disco duro, empleando un código binario de ceros y unos. Los bits o dígitos binarios así grabados pueden permanecer intactos durante años. Originalmente, cada bit tenía una disposición horizontal en la superficie magnética del disco, pero luego se descubrió cómo registrar la información de una manera más compacta. Las tarjetas perforadas fueron láminas hechas de cartulinas que contienen información en forma de perforaciones según un código binario. Estos fueron los primeros medios utilizados para ingresar información e instrucciones a una computadora en los años de 1960 y 70. Actualmente las tarjetas perforadas han sido reemplazadas por medios magnéticos y ópticos de ingreso de información. Sin embargo, muchos de los dispositivos de almacenamiento actuales, como por ejemplo el CD-ROM, también se basa en un método similar al usado por las tarjetas perforadas, aunque por supuesto los tamaños, las velocidades de acceso y capacidad de los medios actuales no admite comparación con los antiguos medios. La cinta perforada. La cinta es un método obsoleto de almacenamiento de datos que consiste en una larga tira de papel en la que se realizan agujeros para almacenar datos. Fue muy empleada para comunicaciones en teletipos y más tarde como un medio para almacenamiento de datos para microordenadores y máquinas. Las primeras cintas perforadas se emplearon en los telares mecánicos y bordados, donde tarjetas con instrucciones simples cerca de los movimientos solicitados de la máquina fueron primero alimentadas individualmente, después controladas por otras tarjetas de instrucciones y más tarde fueron como una sucesión de las tarjetas adheridas. Las unidades de disco duro. Como se mencionó en la diapositiva anterior, fue inventado por la IBM en 1956. A lo largo de los años ha disminuido los precios de los discos duros, al mismo tiempo que ha multiplicado su capacidad, siendo la principal opción de almacenamiento secundario para computadoras personales desde su aparición en los años 60. Los discos duros han mantenido su posición dominante gracias a los constantes incrementos de la densidad de grabación que se
han mantenido a la par de la necesidad de almacenamiento secundario. Los tamaños también han variado mucho, desde los primeros discos IBM hasta los formatos estandarizados actuales. 3.5 pulgadas de modelos para PC y servidores y 2.5 de pulgadas de modelos para dispositivos portátiles. Todo se comunica con las computadoras a través del controlador del disco, empleando una interfaz estandarizada. Los floppies o disquetes. Es un disco de plástico flexible recubierto de partículas ferromagnéticas que permiten el grabado, borrado y lectura de información en una superficie por medio de una bobina electromagnética o cabeza. Están protegidos por una cubierta de plástico más rígido para evitar contacto con el exterior. Estos discos son de tipo portátil y permiten trasladar información de una computadora a otra. Han existido de diversos tamaños y capacidades a través de su evolución. Esta tecnología fue introducida de manera comercial en las computadoras en 1971. En 1971 estaba el disquete de 8 pulgadas, luego el de 5,1/4 en 1976 y los disquetes de 3,1/2 en 1986 que fueron introducidas al mercado. Los discos láser. Fue el primer sistema de almacenamiento en disco óptico comercializado y fue usado principalmente para producir películas, comercializado inicialmente como Discovisión en 1978. Con cierto parecido a un CD de audio, pero de tamaño de un álbum de vinilo, los Laserdisc dedicados a películas medían 30 centímetros de diámetro y estaban formados por discos de aluminio de una sola cara adheridos con cola. El Laserdisc es un formato análogo, a diferencia del CD o del DVD moderno, que son formatos digitales. Los discos compactos, conocidos popularmente como CD por las siglas en inglés de Compact Disc, es un disco óptico utilizado para almacenar datos en forma digital consistente en cualquier tipo de información, audio, imagen, video, documentos y otros datos. Los CD estándares tienen un diámetro de 12 centímetros de espesor, de 1.2 milímetros y pueden almacenar hasta 80 minutos de audio o 700 megabytes de datos. Los mini CD tienen 8 centímetros y son usados para la distribución de sencillos y de controladores, guardando hasta 24 minutos de audio o 214 megabytes de datos. Los DVD en 1995 es un tipo de disco óptico para almacenar datos. Las siglas DVD corresponden a Digital Versatile Disc o disco versátil digital en español, de modo que ambos acrónimos en español coinciden. En sus inicios, la V intermedia hacía referencia a video digital debido a su desarrollo como reemplazo de los formatos VHS para la distribución de videos en el hogar. El estándar del DVD surgió en 1995, Consorcio, DVD Consortium. Las memorias USB en el 2000. La memoria USB, sus siglas en inglés Universal Serial Bus, es un tipo de dispositivo de almacenamiento en datos que utilizan memoria flash para guardar datos e información. Estas memorias se han convertido en el sistema de almacenamiento y transporte personal de datos más utilizados, desplazando en este uso a los tradicionales disquetes y a los CD. Se pueden encontrar en el mercado fácilmente memorias de varios tamaños, como por ejemplo 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 500 GB y hasta 1 TB. Las memorias son capacidades más altas, pueden aún estar por su precio fuera del rango del consumidor doméstico. Esto supone como mínimo el equivalente a 180 CD de 700 MB o de 91.000 disquetes de 1440 KB aproximadamente. El Blu-ray en el 2006, conocido Blu-ray o simplemente DVD, es un formato de disco óptico de nueva generación desarrollado por Blu-ray Disc Association, empleado para video de alta definición HD y con mayor capacidad de almacenamiento de datos de alta densidad de DVD. El Blu-ray tiene 12 centímetros de diámetro, igual que el CD y el DVD. Guardaba 25 GB por capa, por lo que Sony y Panasonic han desarrollado un nuevo índice de evaluación que permite ampliar un 33% de capacidad de almacenamiento de datos desde 25 a 34,4 GB por capa. Los discos SSD en el 2010.
La unidad de estado sólido, dispositivo de estado sólido o SSD, acrónimo en inglés Solid State Drive, en un tipo de dispositivo de almacenamiento de datos que utiliza la memoria volátil, como la memoria flash, para almacenar datos, en lugar de los platos o discos magnéticos de las unidades de disco duro HDD convencionales. La comparación con los discos duros tradicionales, las unidades de estados sólidos son menos sensibles a los golpes al no tener partes movibles. Son prácticamente inaudibles y poseen un menor tiempo de acceso y de latencia, lo que se traduce en una mejora del rendimiento exponencial en los tiempos de carga en los sistemas operativos. En contrapartida, su vida útil es muy inferior, ya que tienen un número limitado de ciclos de escritura, pudiendo producirse la pérdida absoluta de los datos de forma inesperada e irrecuperable. Por último, tenemos lo que es almacenamiento en la nube. Almacenamiento en la nube o cloud storage en inglés. Es un modelo de servicio en el cual los datos de un sistema de cómputo se almacenan, se administran y se respaldan de forma remota, típicamente en servidores que están en la nube y que son administrados por un proveedor de servicio. Estos datos se ponen a disposición de los usuarios a través de una red como lo es Internet. Al hablar de almacenamiento en la nube, se busca mantener las ventajas principales de un sistema en la que la nube, como son la elasticidad del espacio en la que se puede usar, y que sea un servidor por demanda, que en este caso se maneja por bloques de información. Por ejemplo, pueden encontrar 5 GB, 10 GB, 30 o 100 GB, pero no intermedios. Muchas gracias.